Después de Napoleón, Europa entera se encontró en una encrucijada. ¿Volver al mundo de los reyes, al antiguo orden como si nada hubiera pasado? ¿O dejarse llevar por las nuevas ideas de revolución y libertad? Bueno, lo que siguió fue una lucha épica, de más de 30 años que literalmente dibujó el mapa del continente que hoy conocemos. Fue un choque de trenes entre el pasado y el futuro. La gran pregunta que vamos a explorar es justamente esa. Con Napoleón fuera de la jugada, las monarquías que ganaron la guerra intentaron hacer algo que suena a ciencia ficción. Básicamente, querían echar para atrás el reloj de la historia. Pero, ¿se puede de verdad ponerle un alto al futuro? ¿Se le puede ganar la partida al tiempo? Vamos a ver qué pasó. Imagínense por un momento el ambiente en 1815. Hay un suspiro de alivio colectivo en todos los palacios de Europa. Se acabó la pesadilla napoleónica. Y ahora, el plan era muy claro. Había que restaurar el orden, el de antes, y sobre todo, construir una muralla gigante para contener esa marea de ideas revolucionarias. Pero a ver, aquí viene la gran ironía de todo este asunto. Resulta que el que sembró el germen de la revolución por toda Europa fue el propio Napoleón. Sin querer queriendo, con sus ejércitos, no solo llevaba cañones, también llevaba en la mochila conceptos nuevísimos como la igualdad ante la ley, los derechos civiles y la idea más explosiva de todas, la de que la gente de un mismo lugar, con una misma lengua y cultura, formaba una nación. Y bueno, para ponerle orden a este caos y diseñar ese nuevo viejo mundo, los ganadores se juntaron en una reunión que definiría el siglo, el famosísimo Congreso de Viena. Piénsenlo como la junta de arquitectos que iba a decidir cómo reconstruir todo el continente. Y en esa mesa se sentaron los meros meros, los 5 grandes, cada uno, claro, con sus propios intereses. El cerebro de la operación era el austriaco Metternich, un tipo obsesionado con la estabilidad a toda costa. El zar ruso, Alejandro I, que andaba entre místico y expansionista. Los británicos, muy prácticos ellos, solo querían que nadie se hiciera demasiado fuerte para no afectar su negocio. Y por ahí andaban Prusia, queriendo crecer, y hasta la Francia derrotada, que con el astuto de Talleyrand buscaba cómo colarse de nuevo a la fiesta de los poderosos. La regla número 1 de su plan fue el equilibrio. La idea era sencillita pero poderosa, como un sube y baja. La cosa era que ninguna nación pudiera volverse tan fuerte como para aplastar a las demás, como había pasado con Francia. Se trataba de crear un sistema de contrapesos para que la paz durara. El segundo principio clave fue el de legitimidad. Y esto no era otra cosa que regresar a los reyes a sus tronos. O sea, traer de vuelta a las familias reales que la Revolución Francesa y Napoleón habían quitado. Era, en pocas palabras, un intento de borrar de un plumazo la idea de que la gente podía elegir a sus propios gobernantes. Y agárrense, porque aquí viene la parte más controversial de todas, el principio de intervención. Esto, traducido, significa que los 5 grandes se dieron a sí mismos permiso para ser la policía de Europa. Si en algún país surgía una revolución, ellos tenían el derecho de meterse con sus ejércitos y aplastarla. Así de claro. Escuchen nada más cómo lo justificaba el mismísimo Metternich. Para él, una revolución en, digamos, España, era como un incendio en la casa del vecino. Y decía que si no ayudas a apagarlo, es segurísimo que las llamas van a llegar a tu propia casa. Con esa lógica, justificaba mandar ejércitos a cualquier parte para mantener el orden de los reyes. Así que el ring estaba puesto para una pelea inevitable. En una esquina, la Europa de la Restauración, la de los reyes, la tradición y el orden jerárquico. Y en la otra esquina, las nuevas ideas que burbujeaban por debajo, el liberalismo, que pedía a gritos constituciones y derechos, y el nacionalismo, que decía que el poder no era de los reyes, sino del pueblo. Y claro, con semejante tensión, era cuestión de tiempo para que ese dique que construyó Metternich empezara a tener fugas. De hecho, las primeras grietas aparecieron casi de inmediato. Esto no fue un solo golpe, ¿eh? Fueron 3 rounds, 3 olas, cada una más fuerte que la anterior. Primero, unos cuantos temblores en los años 20, sobre todo en el sur. Después, en 1830, vino una ola mucho más grande. Y finalmente, llegó el tsunami de 1848, un cataclismo que sacudió al continente entero y lo cambió para siempre. La primera prueba de fuego fue en el Mediterráneo. Como ven, empezaron a saltar chispas en España, en Portugal, en partes de Italia. Todos pedían lo mismo, una constitución que limitara el poder del rey. La respuesta fue, bueno, la que se esperaba, fuerza bruta. Ejércitos austriacos y franceses entraron a apagar los incendios a punta de bayoneta. Por ahora, el sistema parecía funcionar. Pero, ojo, porque aquí aparece la primera fisura importante en el bloque conservador. Gran Bretaña dijo, momento, yo a eso de andar invadiendo países no le entro.
Y no lo hicieron por amor a la libertad, sino por puro pragmatismo. Para ellos, intervenir significaba afectar su comercio, sobre todo con las nuevas repúblicas de América Latina. El dinero es el dinero. Y aquí la cosa se pone todavía más complicada para los reyes, con la rebelión de Grecia contra el Imperio Otomano. ¿Cómo justificaban aplastar una nación cristiana que luchaba por su independencia contra un imperio musulmán? La lucha griega se volvió súper popular en toda Europa y puso a las grandes potencias en una situación muy, pero muy incómoda. Ahora sí, pasemos al clímax de esta historia. Si lo de los años 20 fueron los primeros temblores, prepárense para el terremoto. Este es el momento en que el viejo edificio que Metternich construyó con tanto cuidado finalmente se vino abajo. En 1830, ¡pum!, cae la primera ficha grande del dominó. ¿Y dónde más? En París. Una revolución saca al rey y pone una monarquía más liberal. El efecto fue inmediato. Bélgica se inspiró y se independizó de Holanda. Esto fue un golpazo al sistema, porque por primera vez el mapa que se había dibujado en Viena se rompía para siempre. Pero si 1830 fue una grieta, 1848 fue la explosión final. Y otra vez, el detonador fue París. En cuestión de días, ¡pum!, se acaba la monarquía y se declara la Segunda República. Esta vez, el fuego se iba a propagar a una velocidad que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y entonces pasa lo impensable. La revolución estalla en la mismísima Viena, en la capital del imperio conservador, en la casa de Metternich. Y el hombre que le dio nombre a toda una era, el que movía los hilos de Europa, tiene que salir huyendo disfrazado para que no lo atrapen. Imagínense, la caída de un gigante. Y a partir de ahí, el efecto dominó fue imparable. En cuestión de semanas, Europa estaba en llamas. Berlín, Budapest, Milán, Praga. Los pueblos se levantaban por todas partes pidiendo constituciones, libertades e independencia. A este momento se le conoce como la Primavera de los Pueblos. Un momento de esperanza increíble. Y escuchen las ideas que impulsaban este movimiento. Las demandas ya habían subido de nivel. Ya no se conformaban con un rey que tuviera una constitución. Ahora se hablaba abiertamente de democracia, de república, de que el pueblo debía tener el poder. El juego había cambiado por completo. Ahora, seamos claros, la mayoría de estas revoluciones a corto plazo fueron aplastadas con la fuerza militar. Pero no hay que dejarse engañar. Aunque pareciera una derrota, el genio ya se había escapado de la botella, y el panorama político de Europa nunca, pero nunca volvería a ser el mismo. Entonces, ¿qué nos dejó todo este relajo? Vamos a resumirlo. Primero, el sistema de Metternich, ese club de los 5 grandes, quedó hecho pedazos. Segundo, el nacionalismo se destapó como la fuerza política más poderosa del siglo. Y tercero, y muy importante, aunque los revolucionarios perdieron muchas batallas, sus ideas liberales y democráticas llegaron para quedarse. Y así, el gran intento de la vieja Europa por congelar el tiempo había fracasado. El sistema diseñado para asegurar la paz se había roto, y con la fuerza del nacionalismo desatada, la pregunta que quedó flotando en el aire fue, bueno, ahora que la caja de Pandora estaba abierta de par en par, ¿cuánto tiempo podría durar la paz? La respuesta, como veremos después, es que no mucho.